En agosto de 2018, ¿sí?, en el corazón industrial de Génova, Italia, una tragedia manchó de sangre el país, ¿sí? Hubieron personas que han muerto. El puente Morandi colapsó de repente, ¿sí? No fue un terremoto, no fue un atentado, no fue un choque, una falla silenciosa, una muerte lenta, ¿sí? Y los ingenieros pudieron investigar y llegaron a la conclusión cuál fue la causa principal. La estructura, esa mole de concreto que parecía invencible, estaba corroída desde adentro. El acero que debía sostener al puente se había podrido por dentro, por así decirlo. Y lo que falló primero fue lo invisible, el soporte interno, ¿sí? Lo más impresionante es que uno veía el puente y parecía que estaba bien, parecía normal, parecía que nunca se iba a caer. Miles de autos pasaban sobre este puente sin notar nada extraño hasta que finalmente se desplomó, ¿sí? Y este puente es una imagen perfecta de lo que pasaba en los días de Malaquías. Por fuera Israel seguía ofreciendo sacrificios, seguía realizando ceremonias, seguía llegando ofrendas, seguía pareciendo un pueblo fiel. Pero por dentro la estructura que sostenía todo, esa fidelidad al Dios del pacto, estaba podrida por dentro. Si cuando esa fidelidad a Dios se derrumba, cuando un pueblo deja de ser fiel a Dios, se derrumba esa fidelidad al prójimo, se derrumba esa unidad en la comunidad, se desploma la fidelidad en el matrimonio, abriendo paso al divorcio, a los matrimonios mixtos, se cae la fidelidad en el culto, manifestando ofrendas inaceptables, vacías, se corrompe esa fidelidad en la economía, llegando a robar a Dios, como veremos más adelante, un texto que es mal utilizado lamentablemente, ¿sí?, pero no es tema de hoy. Pero lo que verdaderamente colapsó en Israel no fueron solamente los matrimonios, las finanzas, el culto vacío, sino la fidelidad al Dios del pacto. Todo lo demás se derrumbó como consecuencia. Todo el resto de infidelidades vinieron como consecuencia de esa infidelidad al Dios del pacto. Así es como el profeta está introduciendo ese tema en Malaquías 2, que hoy bien nos leyó nuestro hermano, ¿sí? El título del mensaje de esta noche es Infieles al pacto, ¿sí? Infieles al pacto. Volvemos a leer versículos 10 y 11, capítulo 2 de Malaquías. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando al pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Sí? Continúa después el profeta, pero el profeta está denunciando a grandes rasgos el pecado del pueblo en dos dimensiones. Primeramente habla de una infidelidad interna hacia Dios, pero también habla de una infidelidad externa hacia su esposa, fruto inevitable de la primera, o sea, hacia los matrimonios, ¿sí? Hay dos infidelidades al pacto. Primeramente una infidelidad al pacto con Dios y una infidelidad en el pacto matrimonial, ¿sí? Dios tenía un pacto con Israel, ¿sí? Israel era el pueblo del pacto, Dios mismo lo eligió, Él lo formó, Él lo consagró. Israel fue elegido por Dios como su primogénito, ¿sí? Como vemos en Éxodo, Dios lo adoptó como parte de su familia. Cuando Dios lo creó, este pueblo fue llamado por Dios. Por eso dice, no nos creó Dios, está hablando de que ese pueblo fue creado por Dios, ¿sí? Isaías 43:1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. O sea, Dios lo creó, Dios lo formó a esta nación. Era su pueblo, no era cualquier pueblo, era su pueblo. Ellos estaban separados para ser una nación santa, un tesoro especial, ¿sí? Ellos estaban llamados para reflejar ese carácter santo, esa fidelidad a Dios, esa santidad. Por lo tanto, ellos estaban unidos a Dios con un pacto solemne, ¿sí? Entonces, ese pacto contenía promesas, como en sí la promesa del Mesías que iba a venir, pero también tenía responsabilidades y bendiciones.
incluía fidelidad, obediencia, exclusividad y adoración solamente a Dios. En sí, Israel era el pueblo del pacto porque pertenecía a Dios por elección, por creación, por redención. Por lo tanto, este pueblo tenía que vivir de una manera santa, unido con una fidelidad a Dios y a todo lo que pertenecían a este pueblo. Ahora, ¿qué significaba ser parte del pacto del pueblo o pueblo del pacto? Que ellos tenían una relación exclusiva con Dios, ¿sí? Un solo culto, un solo Dios, una sola lealtad. Era como una fidelidad absoluta, era como un matrimonio espiritual, ¿sí? Ellos estaban casados con Dios, ¿sí? En cierta manera, era un compromiso moral guardar la ley, ¿sí? Ellos debían guardar la ley, ellos debían vivir como un pueblo exclusivo, un pueblo distinto al resto, ¿sí? Ellos representaban el carácter de Dios. El Antiguo Testamento nos muestra el carácter de Dios. Entonces, esta unidad espiritual entre los miembros del pueblo de Dios, del pueblo del pacto, hacía que ellos tengan un Padre y un Creador, como veíamos ahí en el versículo 10. Por eso traicionarse entre miembros de un pueblo era traicionar al Padre y traicionar al Creador, ¿sí? Era una infidelidad a Dios. Ellos eran un santuario de Dios, no era solamente el templo el santuario de Dios, el pueblo era el santuario de Dios que representaba la santidad de Dios, ¿sí? Entonces, el primer punto es infidelidad a Dios. Esta es la raíz de todas las infidelidades que va a condenar Malaquías, ¿sí? La infidelidad del pueblo no fue simplemente un error moral, sino una ruptura profunda con ese pacto con Dios. Y hay varias maneras, esta causa interna, que explica por qué Judá traicionó al Señor. Ellos fueron infieles a Dios porque ellos habían perdido esa visión espiritual, como veíamos domingo pasado, ¿sí? Malaquías les recuerda que los sacerdotes fallaron, ellos fueron infieles, ellos no vivían de acuerdo a lo que predicaban, ellos consideraron a Dios como algo vano, ¿sí? Ellos no le enseñaban al pueblo la palabra y el pueblo se desenfrenó. Ellos no cumplieron, ¿sí? El pueblo caminaba a ciegas, sin temor a Dios. Cuando cae un líder, cae el pueblo, era parte de la acusación, ¿sí? Pero también eso nos hablaba de alguien mejor, de un mejor sacerdote que es Cristo, eso lo veíamos domingo pasado. Pero la infidelidad comenzó en el corazón del pueblo, ¿sí? Porque ellos perdieron la palabra a la cual debían obedecer, ellos perdieron esa fidelidad a la palabra. Y ellos fueron infieles porque ellos olvidaron esa identidad de pacto, ¿sí? Un solo Dios, un solo Padre. Fíjense en el versículo 10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? O sea, Dios era el Padre Israel por una relación de pacto y Él era el Creador. Pero ellos actuaron como si Dios no fuera su Padre y como si Él no fuera su Creador. Anteriormente decía que ellos no actuaban como si Él no fuera su Señor, ¿sí? Como si ellos no debían obedecerle. John Piper dice, cuando nosotros somos infieles con otros miembros del pueblo, o sea, con otro creyente en otro contexto, ¿sí? Nosotros estamos actuando como si tuviéramos dos creadores distintos despreciando a nuestro verdadero Padre, ¿sí? Cuando ellos eran infieles y actuaban con infidelidad, ellos estaban diciendo como que no estaban adorando a un mismo Dios o no estaban honrando a un mismo Padre, ¿sí? Entonces ellos dejaron de vivir como pueblo de Dios y ellos comenzaron a vivir de una manera autónoma a Dios, ¿sí? Ellos querían hacer su vida, lo que a ellos les hacía sentir bien, felices, y fueron infieles a Dios porque ellos traicionaron el pacto de sus padres. Fíjense el versículo 10, dice, profanando el pacto de sus padres. Ellos rompieron esas obligaciones sagradas, ellos actuaban como si el pacto no existiera, como si ellos no fueran. El pacto demandaba obligación, exclusividad, y ellos como que no les importaba, como si Dios no fuera su Señor. Dice, ellos profanaron el pacto. Profanar es tratar algo sagrado como si fuera algo común, ¿sí? Algo sagrado es algo apartado para un uso exclusivo, es algo santo, Dios lo prepara, lo aparta para sí, ¿sí? Israel era su pueblo exclusivo, ellos profanaron. Ellos convirtieron lo que debía ser santo, esa relación con Dios, en algo trivial, algo común, algo nada especial. Israel quería los beneficios del pacto sin obedecer, ¿sí? Sin ser... ellos no querían las consecuencias, ellos no querían obedecer.
Ellos querían los beneficios, como quizás muchas veces nos pasa, como les pasa a los jóvenes que quieren los beneficios del matrimonio, pero no quieren las responsabilidades. Quieren beneficios de adulto, pero no quieren asumir responsabilidades. Así le pasaba al pueblo. Ellos querían los beneficios, pero no querían asumir responsabilidades, ¿sí? Entonces, ellos fueron infieles porque menospreciaron la santidad del pacto. Ellos trataban como algo irrelevante. Y cada pecado del pueblo estaba atentando contra ese pacto con Dios, ¿sí? Estaban traicionando a Dios. Ellos fueron infieles porque se mezclaron con dioses ajenos, ¿sí? Fíjense, los matrimonios con las mujeres que adoraban a otros dioses era una evidencia visible de una infidelidad interna, ¿sí? Fíjense, el versículo 11 dice: porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. O sea, está hablando en dos sentidos, ¿sí? Pero estos matrimonios, más adelante va a decir, y vamos a ahondar más, pero estos matrimonios introducían la idolatría en los hogares, ¿sí? Era una abominación, abominación es una palabra detestable para Dios, algo que a Dios le produce asco, ¿sí? Es algo totalmente despreciable. Estas uniones frustraban el propósito de Dios para Israel como pueblo santo, ¿sí? Ray dice: marry me, marry my God, o sea, cásate conmigo, cásate con mis dioses. Es una frase que uno presenta de una manera profunda una verdad cultural y espiritual, ¿sí? Especialmente en el contexto bíblico, especialmente en los contextos de aquel entonces, ¿sí? La identidad era una identidad invisible, ¿sí? En la antigüedad, como también puede pasar en la actualidad en distintos aspectos, pero con más profundidad en aquel entonces, la religión no era solamente una actividad de los domingos, estaba tejido en todas sus vidas, ¿sí? El sistema legal, las festividades, la moral, las costumbres diarias, e incluso los nombres, las comidas, estaban todo íntimamente relacionado con su religión, con lo que ellos creían, ¿sí? Lo que comían, las fiestas, su vida, todo rondaba en la religión. Al casarse, ellos estaban aceptando un paquete completo, no es que simplemente se unían, no era solamente unión entre dos personas, sino que casarse con alguien significaba unirte a una familia, unirte a un clan y fundamentalmente asumir una cosmovisión, ¿sí? Al casarse con alguien de una fe diferente, indirectamente estás aceptando los dioses de ellos, las creencias, las prácticas de esta persona, y eso tendría un lugar legítimo en la familia y en la crianza, en el hogar y en la crianza de los hijos, ¿sí? Pero la raíz del problema, como dice un comentarista, dice, concluye que la esencia del pecado era la falta de fidelidad a Dios, ¿sí? La falta de fidelidad a Dios. Quienes escogían esposas paganas, en realidad en el fondo estaban despreciando al Dios del pacto, ¿sí? No era simplemente un antojo, decir, bueno, me gustó y no creen en el Señor o no creen en Dios. Ellos, cuando asumían esto, en el contexto, era un desprecio a Dios, ¿sí? Es más, si nosotros lo traemos al presente, si nosotros decimos creer en Dios y de llamarlo Señor, y no nos importa unirnos en matrimonio a una persona que no honra a Dios, que no tiene temor a Dios, que no quiere adorar a Dios, que no cree verdaderamente en Dios, nosotros estamos siendo infieles a Dios, nosotros estamos despreciando a Dios, trayéndolo eso al presente, ¿sí? Es como si dijéramos, no nos importa Dios, a mí me importa mi sentimiento, voy a dejar llevarme porque a mí me encanta, pero no me importa honrarle al Señor. O sea, Dios está en un segundo lugar y prima mis deseos, ¿sí? Entonces, estas consecuencias de estos matrimonios mixtos traían problemas en el hogar, ¿sí? Altares, ídolos, imagínense, la presencia de objetos, prácticas religiosas ajenas a la fe propia, ¿sí? Casarte conmigo es casarte con mis dioses. Entonces se casaban con esas mujeres, las mujeres iban a seguir adorando a sus dioses, iban a seguir haciendo sus imágenes, eso iba a meterse en la familia, iba a meterse en el culto, los niños iban a ser criados con eso, ¿sí? Iba a haber un conflicto, ¿a qué Dios? O dioses se le enseñaban a los niños a adorar, ¿lo adoramos a este Dios o adoramos al Dios de Israel?
Y había una lealtad dividida, una lucha constante con la fe de los cónyuges, ¿sí? La fe del otro. Vimos muchos errores, muchos problemas, lo vemos en Salomón, vemos muchas consecuencias de lo que puede llevar un matrimonio, ¿sí? En estas condiciones. Y en el contexto del Antiguo Testamento, el pacto mosaico, Dios dice que Él menciona más adelante en Malaquías también que el Dios aborrece el divorcio, ¿sí? Pero fíjense en Esdras 9:10 y en Nehemías 13, después lo ven, que son épocas. En Esdras nos relata cómo se fue formando el templo por medio de Zorobabel, en Nehemías la reconstrucción del muro, ¿sí? Malaquías se presenta casi 100 años después que se construye el templo, se reconstruye, ¿sí? Y Dios había ordenado que estos matrimonios mixtos se disolvieran, ¿sí? Que se separaran. Porque bajo el pacto mosaico, la ley dada a Israel en el monte Sinaí, Dios estableció que Israel era su pueblo apartado santo, una nación santa, y en este periodo de tiempo después del exilio, ¿sí? Israel estaba en una situación histórica única, eran el pueblo del pacto, pero ellos estaban recién regresando del exilio. El exilio a Babilonia era una consecuencia de su idolatría. O sea, la idolatría de ellos lo llevó a que Dios deje que las consecuencias caigan y ellos vayan al exilio. Ellos están volviendo del pacto y están otra vez mezclándose, ¿sí? Y se estaban volviendo a mezclar con naciones paganas inmediatamente después de haber sido disciplinados por haber sido desleales. Entonces el Señor dice, tiene que haber una pureza, ¿sí? Y ordena que se separen con estos matrimonios mixtos, ¿sí? O sea, Dios era el que supervisaba. Dios tenía un propósito redentor que iba a pasar con el pueblo del pacto, ¿sí? Es totalmente distinto a nuestra realidad. Ellos eran el pueblo del pacto. Dios iba a enviar al Mesías de este pueblo. Dios nos fue preservando. El linaje de Israel era muy importante para que se cumplan las profecías y la pureza del pueblo también. Porque el matrimonio mixto iba a corromper esa fidelidad al pacto y eso no podía continuar. Estos mandatos de separarse, como vemos en Esdras y en Nehemías, no se aplica hoy porque nosotros no somos una nación teocrática, no estamos bajo la ley mosaica que rige sus leyes civiles y no formamos un pueblo étnico, ¿sí? Que debemos preservarnos para la venida del Mesías. Entonces, ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre los matrimonios con incrédulos? Si ya están casados, deben permanecer casados, ¿sí? 1 Corintios 7, del 12 al 14, si la parte incrédula quiere seguir conviviendo, no se separen. La lógica en el Nuevo Testamento es diferente, ¿sí? Dice el Antiguo Testamento, el incrédulo contaminaba al creyente. En el Nuevo Testamento dice el creyente santifica al hogar, ¿sí? Esto es para los que ya están casados, no para los que se están por casar y dicen, bueno, yo lo voy a santificar y él va a creer o ella va a creer, entonces yo me voy a unir y eso algún día el Señor va a hacer la obra porque yo creo en Él. No es eso, ¿sí? Pablo en 1 Corintios está hablando de los matrimonios que ya están formados, ¿sí? Cuando ya están casados. Es más, 1 Pedro habla de la esposa creyente que puede ganar a su marido, o sea, 1 Pedro 3 del 1 al 2, ¿sí? Para que los que no crean sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Y esto muestra que en matrimonios mixtos, que no es lo ideal, Dios puede incluso obrar, ¿sí? Si uno cree y el otro no, Dios puede obrar o utilizar al cónyuge, ¿sí? Pero ¿qué nos enseña la Biblia en este punto de matrimonio y de unión? Que no debemos buscarnos casarnos con los incrédulos, porque nosotros tenemos una relación de pacto con Dios. Nosotros debemos una fidelidad a Dios primeramente por sobre nuestros deseos. 2 Corintios 6:14 dice, no unáis en yugo desigual. No es una prohibición legalista, es más bien un consejo pastoral, es algo espiritual. ¿Por qué? Porque no compartimos una misma fe, no comparten prioridades, no comparten una visión de vida, no pueden caminar de común acuerdo si están en desacuerdo en lo espiritual. Entonces, el principio espiritual sigue estando vigente, ¿sí? La unidad en la fe es esencial para unidad en el matrimonio.
La unidad de la fe es esencial para que haya sanidad en el matrimonio. Para que haya un matrimonio sano tienen que estar unidos espiritualmente. ¿Sí? No es una unión física, es una unión espiritual de dos personas. De lo contrario, si no hay esto, a lo largo van a haber más luchas, más tensiones, menos gozo en la vida matrimonial. Pero si ya están casados, ¿sí?, con alguien que no cree, la palabra ahora es permanecer. ¿Con la esperanza de qué? De dar testimonio, con la esperanza de influir espiritualmente, con la esperanza de ser instrumentos de gracia dentro del hogar. Pero volviendo al texto, ellos fueron infieles porque ellos querían mantener una apariencia de religiosidad, pero sin obediencia. Ellos fueron hipócritas. Las ofrendas, las lágrimas en el altar eran hipocresías, era algo vacío. No iban acompañados de un deseo del corazón. Y podemos ver todo un show de personas que vienen al altar, lloran, derraman su corazón, gritan, se rasgan las vestiduras, ¿sí? Pero salen y sus vidas, no vemos que hay santidad en sus vidas. ¿Ustedes creen que Dios puede complacerse de ese show? Que Dios quede impresionado, pero mira cómo fulanito lloró en el altar, pero mira cómo se arrodilló, y mira cómo cantaba, mira cómo levantaba las manos. ¿Ustedes creen que Dios se va a complacer en eso? Como que Dios se deja llevar por un show que podamos hacer. Las personas que están a nuestro alrededor pueden decir, qué impactante, cómo corazón quebrantado. Pero Dios ve el corazón. Dios veía el corazón de este pueblo. Dice, a pesar de todo externamente, ellos querían, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, les leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni les acepta con agrado, ¿sí? Ellos iban, lloraban y hacían todo un escándalo porque el Señor no aceptaba. Ellos se dan cuenta que Dios no aceptaba porque Dios no los bendecía, ¿sí? Dios no aceptaba sus ofrendas. Dios rechazaba. No era una tristeza según Dios la que ellos tenían, sino es más bien como la que tenía Caín, ¿sí? Ellos querían el favor, pero sin el arrepentimiento. Un dolor, pero no había un deseo interno de volverse a Dios. Seguían siendo infieles a Dios, pero externamente ellos aparentaban lindos, ¿sí? Intentaban ocultar esa traición bajo sacrificios religiosos. Entonces ellos fueron infieles porque preferían la apariencia religiosa ante la obediencia real. Les importaba más quedar bien en una comunidad, que todos los vean, tener un renombre, decir fulanito de tal cosa, eso le daba estatus a ellos. Ya lo veíamos con las ofrendas, ellos ofrendaban algo que estaba ciego, robado, porque eso capaz le decían, ah, mira fulanito lo que ofrendó, mira cuántos animales, pero el Señor lo miraba con desprecio porque no venía del corazón, ¿sí? Entonces ellos fueron infieles también porque buscaban un placer personal sobre el pacto. Ellos preferían buscar algo que les satisfacía antes de ser fiel al pacto, ¿sí? Como dice John Piper, hablando de Malaquías, porque dice que ellos traicionaron, y en el texto habla mucho de que ellos fueron infieles. Dice, hay dos maneras, digamos, de vivirlo, ¿no? Dice, uno es el orden basado en el pacto, donde las relaciones son pacíficas, puras, gracias al cumplimiento de los pactos, promesas y compromisos entre padres e hijos, esposos, esposas, empleados, empleadas, ciudadanos y el Estado. La paz y la prosperidad en la comunidad se mantienen unidas por la fidelidad del pacto. Entonces, hay una manera de vivir que se basa en ser fieles al pacto, ¿sí? En donde, ¿qué prima? Prima cumplir con las responsabilidades. Eso trae estabilidad en el Estado, siendo fieles padres e hijos, esposos, esposa, ¿sí? Empleados, jefe, ciudadanos y el Estado. Y eso trae paz en la comunidad, en las relaciones, ¿sí? Y la otra manera de vivir es el desorden de la autocomplacencia, donde el compromiso se reemplaza por impulsos y la fidelidad del pacto se deshace dejando la gratificación espiritual, dice John Piper, ¿sí? Entonces, una manera es vivir conforme al pacto en donde la prioridad es ser fiel al compromiso, ¿sí? Y en otro, lo que prima es lo que vos sentís, dejarte llevar por tu impulso,
cosas que vos sentís que te hacen sentir quizás mejor, ¿sí? Y no importa el compromiso, total, ¿qué importa? Eso es consecuencia, ese pensamiento externo muestra o evidencia de que no hay una fidelidad al Dios del pacto, ¿sí? La infidelidad nace cuando el pacto se reemplaza por la autocomplacencia, dice un comentarista, ¿sí? La infidelidad nace cuando el pacto se reemplaza por la autocomplacencia. ¿Ya no es importante el pacto? La autocomplacencia. Se divorciaban de la esposa de la juventud, tomaban esposas paganas por deseo y vivían movidos por los impulsos, no por compromisos. Entonces, el corazón del pueblo estaba centrado en sí mismo, no en Dios. Ellos dejaron de valorar la santidad del pueblo como santuario, ¿sí? Ellos se volcaron en la idolatría, divorcios, injusticia, hipocresía religiosa, ¿sí? Entonces, el pueblo fue infiel porque ellos faltaron esa visión espiritual, repasando, ¿sí? Ellos olvidaron su identidad de un padre y de un creador, profanaron el pacto, no lo veían como algo santo. Ellos aceptaron la idolatría aceptando matrimonios con impíos, con incrédulos. Había religiosidad sin arrepentimiento, buscaban la autocomplacencia por encima del compromiso y despreciaban ese llamado a santidad. O sea, esa infidelidad externa en matrimonios divididos, divorcios y demás, fue solamente el fruto de esa infidelidad interna, ¿sí? Entonces, acá Malaquías acusa dos cosas, ¿sí? Por un lado, la infidelidad interna hacia Dios y la infidelidad externa. Fíjense en el versículo 14, ¿sí? Dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿sí? El Señor le está mostrando que ellos están evidenciando que cuando ellos no están siendo fiel al pacto matrimonial, ellos tampoco están siendo fiel al pacto con Dios. Eso es un fruto de que ellos no respetan ese compromiso con Dios. Y fíjense cómo dice, o sea, la mujer de tu juventud, tu compañera, la mujer de tu pacto, ¿sí? Y Dios era testigo de este pacto, ¿sí? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, comienza diciendo. Dios es el testigo divino para validar, para exigir que se cumpla ese pacto. El matrimonio no es meramente un contrato entre hombres, entre hombre y mujer, sino es un pacto delante de Dios. Eso es lo que está mostrando el versículo, ¿sí? Todas las infidelidades matrimoniales es una infidelidad contra Dios. Comienza el versículo, ¿sí? Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Sí? Fíjense, el Señor recalca, la esposa de tu juventud. Fíjense cómo el Señor lo confronta al pueblo, porque esta es una frase que está cargada de ternura y de peso moral. Matthew Henry dice, es la mujer que amaste en tus años más intensos, la que compartió tus primeras luchas, la que dejó a su padre y a su madre por vos, la que te acompañó en los días difíciles y en los buenos. Traicionarla implicaba una gran crueldad porque iba en contra de un vínculo humano, iba en contra del pacto delante de Dios, ¿sí? Era una crueldad ser infiel a su esposa, ¿sí? Y fíjense que el Señor dice tu compañera, o sea, no solamente la esposa, tu juventud, tu compañera. En el hebreo implica una amiga íntima, una aliada, una unida en comunión. La Septuaginta lo traduce como koinonos, como participante, copartícipe, no una sierva, no una empleada, una compañera de vida. Esa era la esposa a la cual estas personas las despreciaban, eran mujeres que adoraban al mismo Dios, pero ellos injustamente se divorciaban y se casaban con mujeres impías, ¿sí? La mujer de tu pacto recalca, entonces no solamente la esposa de tu juventud, tu compañera, sino la mujer del pacto. Y este pasaje deja en claro que el matrimonio es un pacto con Dios, ¿sí? Un pacto con Dios. Un pacto bíblico implica solemnidad, permanencia, juramento, responsabilidad y consecuencias por la ruptura, ¿sí? Cuando hay un pacto y se rompe hay consecuencias.
Más adelante el matrimonio, Dios, es más, o sea, en el matrimonio Dios une dos personas en una unidad. Dice el versículo 15, ¿no hizo Él uno porque buscaba una descendencia para Dios? Guardaban vuestro espíritu. O sea, Dios hizo del matrimonio una unidad, una sola carne. Dios los hizo uno por medio del espíritu, apuntando a esa unidad en Génesis 2:24. Malaquías 2:15, la versión English Standard Version, ¿sí? La ESV dice, ¿acaso no los hizo uno solo con una porción del espíritu en su unión? ¿Y que buscaba Dios? ¿Y qué buscaba Dios en aquel que era único? Descendencia piadosa. Por lo tanto, cuídense en su espíritu y que ninguno de ustedes sea infiel a la esposa de su juventud. ¿Sí? Acá estamos viendo que está diciendo Malaquías que uno de los propósitos del matrimonio, del pacto matrimonial, es dar descendencia piadosa para Dios. ¿Sí? Hijos criados en el temor del Señor. Por eso era necesario que no se unan a mujeres impías. ¿Sí? Y hablaba de una continuidad espiritual del pueblo del pacto. Ellos eran un pueblo étnico, sus hijos de sangre cargaban con ese pacto del pueblo escogido por Dios, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay divorcios injustos, matrimonios mixtos aquí en Israel, esa separación espiritual y moral corrompía ese propósito de Dios con este pueblo. Por lo tanto, dice clara Dios en el versículo 16, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho, aborrece el repudio, y al que cubre la iniquidad, su vestido, que dijo Jehová de los ejércitos, guardado pues en vuestro espíritu. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Él aborrecía estos divorcios injustos entre miembros del mismo pueblo. ¿Sí? Destruía la unidad que Él creó, violentaba el pacto, causaba injusticia, causaba insufrimiento, corrompía a las generaciones futuras. Cubre de iniquidad su vestido, está diciendo que había un daño emocional, una carga pública. Fíjense cómo el Señor está recalcando. Y estaba mostrando de que el matrimonio es un pacto, no solamente un contrato. ¿Sí? La infidelidad matrimonial evidenciaba esa infidelidad a Dios. Y debido a que la raíz del problema es interno del corazón, Malaquías repite 2 veces, ¿sí? Guardaos en vuestro espíritu. Cuídense, ¿sí? Presten atención, ¿sí? La raíz de sus problemas de fidelidad residía en su corazón, en su interior. Ellos tenían que cuidarse, ¿sí? Los problemas matrimoniales primero se resuelven espiritualmente, ¿sí? Después se lo aborda de manera práctica, personal. Pero si la relación espiritual de una persona con Dios no es correcta, que es aquel ser más admirable, su relación con su par tampoco va a ser correcta. Si su relación con Dios es correcta, su relación con su par va a ser correcta, ¿sí? Entonces, como vemos, hay una relación entre la infidelidad a Dios y la infidelidad matrimonial. El que no es fiel al pacto mayor con Dios, tampoco va a ser fiel al pacto que es menor, pero sí importante, con su cónyuge, ¿sí? Con su esposa. Entonces, ¿qué es lo importante? La fidelidad al pacto con Dios. Y nosotros hemos sido infieles a Dios, pero Él se mantuvo fiel. Él sí nos dio una esperanza. Nosotros fuimos muy infieles al Señor, nos corrompimos, no lo adoramos, no le dimos la gloria que Él se merece, no lo honramos, no lo amamos como Él demanda que nosotros le amemos, no le amamos con la intensidad que Dios demanda que le amemos, pero Él ha sido fiel. Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para que nosotros, que somos totalmente corrompidos, sumamente infieles, somos totalmente injustos, podamos ser salvos. Fíjense el amor del Señor. Él entregó lo que más valioso para buscar una relación íntima con nosotros. Es por Cristo que nosotros podemos volver a tener esa relación de intimidad con Dios, ¿sí? Solamente por Cristo Él es capaz de transformar nuestros corazones para poder tener esa intimidad con Él.
Y sin esto no hay esperanza. O sea, yo puedo ahora a ver aplicaciones prácticas para el matrimonio, pero eso es impartir moralidad, porque si no partimos por una relación correcta con Dios, todo lo otro va a ser mera moralidad, ¿sí? Va a maquillar una relación matrimonial, pero no va a restablecer la verdadera comunión. Si alguien no está adorando, no busca adorar a Dios verdaderamente, al Dios de las Escrituras, como la Escritura demandan, no puede haber una relación correcta con Dios, porque no tienen una relación correcta con Cristo, como es demandado y mostrado en las Escrituras. Por lo tanto, no hay una relación con Dios. Por lo tanto, como consecuencia, tampoco va a poder ver una verdadera relación con otros, ¿sí? Solamente Cristo. No son nuestras obras, no somos nosotros, es Cristo, y es la fe en Él la que nos va a llevar a poder generar un cambio en nosotros. Ahora, ¿qué implica la infidelidad matrimonial? Porque muchas veces podemos decir la infidelidad es tener otra esposa o otra mujer, pero la Biblia es una experiencia real, muestra que la infidelidad es cualquier violación al pacto hecho delante de Dios. Nosotros, cuando hay un matrimonio, un hombre y una mujer hacen un pacto delante de Dios, ¿sí? Entonces, ese pacto matrimonial demanda amor, exclusividad, fidelidad, como también con Dios, ¿sí? Cuidado, protección, honra, unidad, cooperación, permanencia. Cuando cualquiera de estos elementos se rompe, hay infidelidad. No necesariamente vos decís, fue infiel porque se fue con otra, no. En distintas áreas puede haber una infidelidad emocional, no solamente física. Cuando alguien entrega su afecto íntimo fuera del matrimonio, compartes confidencias, vulnerabilidades que solamente corresponde al cónyuge, crea lazos románticos o dependencia con otra persona que no es su esposo, está buscando consuelo, está buscando admiración, está teniendo contacto, conexión con otra persona, está habiendo una infidelidad emocional. No he hecho nada, solamente hablé. Hay una infidelidad emocional, ¿sí? El corazón ya se fue, dice Mateo 5, en su corazón, ¿sí? Mateo 5:28, adulteró en su corazón. Una infidelidad mental, Jesús lo menciona también, sí, como en Mateo 5:27 y 28. Fantasías con otras personas, consumo de contenido sexual, ¿sí? Imaginar una vida mejor con otro o con otra, comparar a la esposa, al cónyuge con otro. Cuando la mente se desvía, el corazón le sigue, es así. Infidelidad verbal a través de coqueteos, mensaje inapropiado, insinuaciones, conversaciones ocultas, un tono cómplice con otra mujer. Las palabras abren la puerta a la traición. Infidelidad física, el acto sexual, como bien lo sabemos, es una violación directa al pacto, una violación contra la esposa. La infidelidad espiritual, esto es muy relevante en Malaquías, sucede cuando el esposo deja de caminar con Dios, cuando pierde esa pureza espiritual, esa pureza moral, cuando introduce valores, prácticas o influencias contrarias a la fe, cuando deja de liderar espiritualmente el hogar, está siendo infiel, hay una infidelidad al pacto, ¿sí? Está trayendo otros dioses a su relación, trabajo, placer, amistades, adicciones, ¿sí? Uno termina adorando a otra cosa y no al Dios verdadero, y está conduciendo a su esposa, a su familia en el mismo camino. Infidelidad económica, ¿sí? Cuando usamos el dinero sin transparencia, cuando ocultamos gastos, cuando tenemos deuda, ingresos, cuando compartimos, cuando comprometemos la economía familiar en secreto, priorizando ciertas cosas, estamos también, por eso hay distintos grados de ser infieles al pacto. Infidelidad relacional, infidelidad por negligencia, cuando no proveemos emocionalmente o satisfacemos espiritualmente, cuando no cuidamos, no escuchamos, no honramos, no dedicamos tiempo, no se sirve. Entonces hay un abandono que traiciona el pacto. Y eso vemos en Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Hay una dependencia de dejar, romper dependencias, de unirse, ¿sí? De ser una sola carne emocional, sexual, de proyecto, de vida. Entonces,
Hay muchas exigencias en el matrimonio que no pueden ser dimensionadas, no pueden ser vividas lejos de Cristo. Por eso es que necesitamos predicarnos el Evangelio constantemente. El Evangelio no es solamente el mensaje que escuchaste y por el cual vos llegaste a creer, es el mensaje que constantemente necesitamos, porque somos pecadores, nuestra carne es débil, no somos perfectos, porque si fuéramos perfectos no necesitaríamos un Salvador, pero necesitamos redimirnos diariamente para no ser infieles, para poder permanecernos, porque el Señor desea, Él nos escogió para que seamos su pueblo santo, ¿sí? No por obras, sino por gracia, por medio de la fe, pero también nos llamó para que podamos glorificar su nombre, ¿sí? Entonces, este mensaje Malaquías, que hablaba al pueblo, también nos habla hoy y nos llama a analizar si en algún área de nuestras vidas estamos siendo infieles en nuestro pacto. Nos llama a arrepentirnos, pero principalmente nos lleva a analizar nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? La relación con Dios es la raíz de todos los problemas que vos puedas tener en tus relaciones con tus hijos, con tu cónyuge. Si vos estás teniendo un problema en tu relación, la raíz es analizarla, verla. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás cultivando? ¿Cómo estás? Damos gracias al Señor porque Él no nos dejó solo, Él nos envió a Cristo y por medio de Él podemos tener perdón, restauración y por Él podemos tener paz. Él vino no solamente a perdonarnos, Él vino a restaurarnos y a darnos un sentido, ¿sí? Oramos. Dios Padre, gracias Señor por Cristo, porque miramos al pueblo de Israel y decimos qué rebeldes que eran. ¿Cómo pueden ser tan reiterativos en deshonrarte una y otra vez, siendo infieles, cayendo en la idolatría? ¿Cómo pueden ser tan perversos? Pensando que nosotros muchas veces somos mejores que ellos. Pero la infidelidad se muestra en muchas maneras. Que tu palabra nos confronte a nuestras vidas y no que sea un motivo para poder ver en el otro los errores. Que nos hable primeramente a nosotros, Señor. En una u otra área, ¿en qué área? Que podamos analizar a la luz de la palabra, por medio de tu Espíritu Santo, podamos ver, Señor, en qué áreas estamos siendo infieles. Y ayúdanos primeramente, a buscar el perdón tuyo, a restaurar esa relación contigo, a buscar primeramente ese temor a ti, esa fidelidad a ti es la que nos va a impulsar a mantenernos firmes a un compromiso en nuestros pactos, sin dejarnos llevar por nuestros sentimientos, sino por el amor y ese temor a ti, Señor. Muchas veces va a haber conflicto, va a haber peleas, va a haber desacuerdo, pero lo que va a mantener firme y unido es ese temor a ti, ese deseo de honrarte, ese temor de no deshonrar tu nombre. Gracias por Cristo, porque por Él y solo por Él podemos tener ese temor reverente a ti. Antes te despreciábamos, antes te honrábamos de una manera superficial, de una manera vistosa, quizás al mundo, pero nuestros corazones estaban lejos. Pero ahora por Cristo podemos tener una relación viva contigo, podemos tener plenitud en nuestros matrimonios, plenitud en nuestras relaciones, una plenitud en nuestra relación contigo. Ayuda, Señor, que esta verdad pueda penetrar en los corazones y que en Cristo puedan ver no solamente al Salvador, sino al Señor de gloria, aquel que es digno de toda gloria y de toda honra. Gracias. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.